Muy buenas tardes. Modusil y el sistema de bibliotecas les da la bienvenida. En esta oportunidad tenemos un invitado especial para tratar un tema verdaderamente importante en la vida académica y en la vida de la sociedad mundial. El tema es el impacto del conflicto de Ucrania en la reconfiguración del nuevo orden internacional. El expositor es Fabián Bayas, profesor universitario de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Ahí tiene larga data. También es profesor del posgrado de la Universidad Nacional de San Marcos, justo en estos temas. Él es internacionalista. Y también ha sido profesor nuestro hace un buen tiempo, porque tiene en su haber también es sociólogo. No solamente es periodista, sino también sociólogo. Ha visitado muchos países que han estado en conflicto, ha sido encargado de la página internacional del diario El Peruano, que es una página muy seria y muy leída. Y entonces le damos la bienvenida al profesor Bayas, quien nos va a ilustrar sobre este tema tan difícil de entender, porque hay muchas variables en él, ¿no? El mundo cruje y entonces nosotros no sabemos un poco entender la situación internacional. Muchas gracias, Fabián, por tu generosidad de venir a compartir con nosotros tus conocimientos y te damos la bienvenida. Adelante, por favor, porque lo interesante después van a ser las preguntas. No quito más tiempo. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Enrique, por la presentación. A todos aquellos de la comunidad de la Universidad San Ignacio de Loyola, mis saludos. Y a continuación vamos a comenzar la exposición. Más o menos, para mí va a ser un reto resumir tantos temas tan importantes en solo 40 o 45 minutos para dejar un espacio para las preguntas que quieran ustedes hacer y se sientan libres de hacer. Vamos a compartir la diapositiva. Un momentito. ¿Comparte bien la diapositiva? A ver. Perfecto, perfecto. Ya, correcto. Entonces, en esta diapositiva de este tema, lo primero que quiero hacer es un poco hacer un índice temático de lo que vamos a ver los puntos uno por uno para poder ordenarnos, ¿no? Y para mi concepto, lo más importante es entender lo que es el conflicto. Yo no creo que se pueda entender el conflicto si es que no vemos un poquito de historia de la evolución de las fronteras entre Europa y la Unión Soviética y posteriormente de Rusia. Me parece que es un punto clave. Luego vamos a ver cómo es que esto impacta en un nuevo mapa mundial para este año 2022 y vamos a revisar, sobre todo con data, el impacto en economía, en seguridad, en lo social y específicamente en lo demográfico, en la política internacional para centrarnos posteriormente y poder hablar algo más extenso en las conclusiones que se da ante este nuevo panorama causado por la invasión rusa a Ucrania a comienzos de año. Entonces, lo primero que tenemos que recordar un poco es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial significó, desde luego, un triunfo de los aliados ante la Alemania nazi, una Alemania autoritaria, prepotente, una Alemania que era una maquinaria de guerra que se osó a poder invadir Rusia en ese momento, un país tan grande, tan extenso, creyendo que podía hacer algo como había hecho meses antes con tanto éxito en Europa Occidental. Yo creo que aquí es importante para entender el conflicto es la mentalidad de la población rusa y también la de Putin, ¿no? Me parece que es importante ponerse un ratito en sus zapatos para poder entender por qué decide invadir Ucrania, ¿no? A ver, la guerra le costó a Rusia, algunos estimados indican hasta 15 millones de muertos, en comparación a Estados Unidos, que apenas llegó al medio millón,
otros países occidentales, no tuvo ese impacto tan catastrófico como tuvo en Rusia. Entonces, esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, marcó todo en la mentalidad rusa, de la opinión pública rusa, una enorme desconfianza ante Occidente, sobre todo ante las potencias militares, y al mismo tiempo la necesidad de poder tener algún tipo de defensa territorial, ¿no? Que es apartarse de los países occidentales. Por eso le quiero hacer recordar, ¿no? En esta diapositiva, que espero que la estén viendo bien, lo que era la cortina de hierro, ¿no? Esta era la Unión Soviética, ¿no? En general, vamos a ver si utilizamos acá una pluma, que podría ser muy útil en estos momentos. ¿Está bien? La pluma. Esto era la Unión Soviética, donde hubieron las batallas aquí, y terminada la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente las tropas soviéticas invaden territorios de Europa Occidental e instalan regímenes autoritarios, ¿no? Y ayudados por los partidos comunistas locales, ¿no? En ese momento existía Checoslovaquia, hoy ya sabemos que no existe más este país. Hay la República Checa y por otra parte hay Eslovaquia. Alemania es partido en dos partes, con Berlín por la parte oriental, ¿no? Entonces establece esta línea de seguridad aquí, donde esta es la cortina de hierro. Por lo tanto, para una posible nueva invasión de Occidente, ante la disputa, tendría que pasar por Alemania, tendría que pasar por los países de Europa Oriental, recién llegar a las ex repúblicas soviéticas, y para llegar por acá debe estar Rusia, ¿no? Por acá debe estar Rusia, ¿no? Hasta llegar a Rusia. Entonces había pues una tremenda distancia geográfica entre Rusia y los demás países. Entonces, ese es, digamos, lo que se llamaba la cortina de hierro. Pasa el tiempo, ¿y qué es lo que sucede? Y aquí lo estoy poniendo a nombre de la OTAN. Cae, ustedes muy bien saben, 1989 como año referencial, lo que es la Unión Soviética como tal, y comienza a desintegrarse la Unión Soviética en 15 repúblicas, y al mismo tiempo los países de Europa Oriental comienzan a obtener su independencia política de los partidos comunistas locales, y muchos de ellos, aunque no todos, optan por mirar a Occidente como la forma que pueden librarse futuras guerras. Entonces tenemos que ya en el año 99, ya con la desintegración formal de la Unión Soviética, que Hungría, Polonia y la República Checa comienzan a integrarse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, este organismo defensivo de Occidente encabezado por Estados Unidos y luego los países de Europa Oriental. Alemania se reunifica en 1990 y comienzan los países en el año 2004 a tratar de poder ingresar. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, comienzan a hacer gestiones para poder incluirse en la OTAN. Y últimamente está Albania y Croacia, y en 2017 y 2020 Montenegro y Macedonia del Norte. Lo que podemos ver aquí es, en primer término, un traslado de esa cortina de hierro hacia el oriente, ¿no? O sea, ya no está para los rusos, ellos sienten que su seguridad está comenzando a ser afectada al no tener esta cortina de hierro, porque teme que armas nucleares, armas de largo alcance, vayan a estos países, en general estos países de la región. Entonces, estos nuevos países que incluyen a la OTAN. Entonces se va corriendo la cortina hacia fronteras de Rusia con mucha alarma para los frentes nacionalistas y específicamente también para Putin, ¿no? Para Vladimir Putin. ¿Cómo se está corriendo? Entonces ve que la seguridad de Rusia está amenazada.
pasa el tiempo, vamos a quitar esto porque me parece que está impidiendo, ya. Pasa el tiempo, señores, y encontramos que ahora la OTAN está mirando hacia Ucrania. Y aquí hay un evento del levantamiento de la salida de un gobierno títere ruso en Ucrania y la decisión por parte de la oferta por parte de la OTAN de incluir a Ucrania en OTAN, que se demora, ¿no? La verdad que algunos analistas dicen que no lo quería, francamente, la OTAN a Ucrania porque iba a ser mucho problema. ¿Por qué? Porque vean ustedes, señores, ya considerar a Ucrania ya significa, ¿no?, como candidato, llegar hasta la frontera de Rusia, ¿no? Rusia, que había sufrido 15 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, donde colocó a la fuerza, con las orugas de su tanque, una hilera de países que simpatizaban, que conformaban Europa Oriental, la cortina de hierro, estaba viendo ahora que son los mismos ex estados soviéticos que comienzan a tener simpatías e ingresar a la OTAN, ¿no? Y para eso era muy preocupante para Rusia. ¿Por qué? Porque acá, debido a la guerra misma, había trasladado una buena cantidad en este frente sureste, una gran cantidad de rusos, aquí, en esta parte de aquí, y en el año 2004, y luego en el año 2014, invade Crimea y lo anexa como tal. ¿Por qué invade Crimea? Porque es la salida que tiene Rusia al Mar Negro. Y acá tiene una flota militar. Actualmente Crimea sigue siendo un territorio no reconocido por la comunidad internacional por ser anexada por la fuerza, por Rusia, pero la soberanía indudablemente lo tiene en estos momentos Rusia. Entonces, estamos hasta ahí. Luego pasa el tiempo y vean ustedes que estas repúblicas soviéticas, estas 15 repúblicas, comienzan a mirar también para Occidente, ¿no? Ya, y comienzan a desmembrarse, ¿no? Ucrania quiere participar en la OTAN y en la Unión Europea, los países bálticos también en sí, ¿no?, que ya están siendo parte. Un momentito de acá. Y Rusia se mantiene con algunos estados exsoviéticos, una alianza, algunos de países como Bielorrusia, dominados por gobiernos muy autoritarios, donde Putin formando sólidas alianzas en general, ¿no? Entonces, la idea que les quiero dar, señores, es el traslado de las fronteras de seguridad que antes estaba dividiendo a Alemania y mirando, ya no está en Alemania, ya no están en los países de Europa Oriental, ya no están inclusive en países, en repúblicas soviéticas, sino están mirando para Rusia. Por eso es que luego de negociaciones, decide negociaciones frustradas, invadir Ucrania. Esta zona de aquí, esta zona, sobre todo de Donetsk y Lugansk, son regiones donde hay mayoría que habla ruso, que domina el ruso y que sienten gran simpatía por Rusia, ¿no? Vamos a ver que después que se está haciendo ahora un referendo, por lo menos en estas dos primeras, y también en Zaporilla y Gerson, quieren anexarse, ¿no?, supuestamente, ¿no?, a Rusia, ¿no? Entonces, dividiendo el territorio reconocido por la comunidad internacional como parte de Ucrania. ¿Y por qué quiere este frente de aquí? Porque miren ustedes, geopolíticamente es muy importante que Rusia tenga acceso directo a Crimea, ¿no? Es como una especie de puente, ¿no? Por eso es que quiere la anexión de este territorio en general, ¿no? Entonces, esta es justamente la frontera de lucha en la actualidad, ¿no? Luego de que hace más o menos unas 3 semanas,
las fuerzas ucranianas lanzaran una fuerte ofensiva. Vamos a volver a hablar sobre estas denominadas regiones, ¿no? Prorrusas que están en Ucrania, ¿no? En general. Bueno, el argumento que lanza justamente Rusia dentro del sistema propagandístico es que hay aquí fuerzas pronazis que dominan Ucrania. Y eso es, si hay fuerzas pronazis, sí es, pero son partidos totalmente minoritarios. Lo que necesita Rusia, ya vamos a ver también eso, es decir que Kiev está dominado por los nazis, ¿no? Por partidos nazis, cosa que es totalmente falso, ¿no? Inclusive el presidente Volodymyr Zelensky es judío, ¿no? Descendencia judía. Vamos a hablar sobre el impacto económico, el primer impacto que se siente, ¿no? El impacto económico, vamos a decir que a 6 meses de la invasión de Rusia, desde el 24 de febrero, la verdad que se ha sentido. Vean ustedes que ya el mundo venía de salir de una pandemia que ya había afectado la economía. También había una fuerte disputa comercial entre lo que era Estados Unidos y China, que también afectó la economía regional. Y ante esos dos problemas viene la invasión rusa. Entonces, la inflación se ha disparado, ¿no? El crecimiento económico en octubre de 2021, antes de la invasión, se pensaba que iba a crecer la economía y después está decreciendo y va a decrecer más aún. El precio del gas natural se ha disparado, vamos a ver después por qué específicamente, en Europa, y los precios de los alimentos de primera necesidad también, ¿no? Se han disparado, ¿no? Entonces, vamos a ver que nosotros lo sentimos también, ¿no? En general. Esto es importante conocer, por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos, que todos estos aumentos de los precios están aquí principalmente en los principales mercados mundiales. Pero hay que considerar una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de aumento del precio del gas, ¿a qué se debe? A que Rusia, los países europeos han decidido comprarle menos gas a Rusia como una especie de sanción económica. Y como represalia, Rusia está pidiendo que le paguen en su moneda local estos pagos en rublos, ¿no? Todo esto afecta al mundo, no solamente afecta a la región, porque estos son países muy poderosos los afectados. Y si no lo consiguen, por ejemplo, el gas, el petróleo, los alimentos, en los países que normalmente lo conseguía, lo va a comprar en cualquier mercado del mundo. Y eso va a afectar a los países con menores ingresos que tienen menores posibilidades de comprar dichos productos. Entonces, estamos que todos los países en general, hacia base 100, en el 2015 están subiendo los precios de los alimentos, ¿no? En los países occidentales. Y específicamente es el tema del pan, los cereales, el trigo, ¿no? El aceite, la harina, ¿no? Donde igualmente, ¿no? Se abastece a Turquía, por eso es tan activo está Turquía en crear un acuerdo de paz, a Irán, a Corea del Sur, a China, Irlanda, Italia. Finalmente estos países van a comprarle a otros países que normalmente sí le abastecían a países de tercer mundo o países desarrollados. Y ahí viene justamente el desabastecimiento, el impacto que tenemos hoy, ¿no? Y mire cómo ha subido el precio del pan, ¿no? De forma constante. En la Unión Europea, ¿no? Ha habido un pico ahí, ¿no? Y hay países que con menos trigo tienen. Entonces, estamos económicamente peor, porque hay más gastos en seguridad, más recursos que se tienen que destinar a otros problemas como los refugiados, como vamos a ver, menos posibilidades de comercio, y todo eso impacta en la economía mundial, como hemos visto, que está proyectado a un quiebre en la economía internacional o un descenso, ¿no? Y se espera que el próximo año sea peor.
A nivel de seguridad, yo creo que también es importante destacar, ¿no? Porque la OTAN tiene un nuevo mapa, ¿no? No solamente Ucrania lo tiene y que, como hemos visto que Bosnia y Georgia quieren unirse también a la OTAN y están en gestiones para unirse a la OTAN. Por una parte, ya los países occidentales le han dado el visto bueno, pero es un proceso difícil en medio de una invasión rusa, ¿no? En general. Esto significa, y esto para poner en contexto, que Rusia no tiene tanto el poderío económico militar, ¿no? Comparado con otros países de la región. Miren ustedes que el PBI de Canadá es mayor que el PBI de Rusia, ¿no? Y más tiene Italia, más tiene Francia, más Reino Unido, ni hablar, ¿no? Estados Unidos creo que tiene pues entre 12 veces más que Rusia, y el doble le duplica Alemania, ¿no? Entonces, no es ese el caso. Tampoco es el caso de Ucrania, ¿no? Que es mucho más pequeño. Vean ustedes el tamaño del poderío económico de Rusia con respecto a Ucrania, ¿no? Es casi la 10ª parte, ¿no? A nivel a ver, comparativo, ¿no? A nivel de PBI. Y a nivel de gasto militar específicamente, ¿no? Es menor aún, ¿no? Miren ustedes que se sitúa como si fuera un país occidental, ni hablar pues con el gasto que hace Estados Unidos en general. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿por qué se le compara a Rusia con Estados Unidos? Siendo, como hemos visto, 12 veces económicamente más poderoso. Es por esto, por el arsenal nuclear que tiene, ¿no? Eso sí, Rusia puede tener mayor arsenal nuclear que Estados Unidos, ¿no? Inclusive si sumas a los países desarrollados. Este es parte de lo que es hoy el poderío nuclear mundial, ¿no? En general. Entonces podemos ver justamente que Rusia sí es más poderoso a nivel nuclear, ¿no? Entonces, luego, si vemos a nivel de arsenal nuclear, vemos, mira, las 6.850 millones, perdón, 6.850 armas nucleares, ojivas nucleares específicamente, comparado con los 6.450 que tiene Estados Unidos, ¿no? Y los demás países son mucho menor, ¿no? Entonces, acá sí pues podemos hablar de un tete a tete entre Rusia y el resto del mundo, ¿no? A nivel de armas nucleares, cosa que a nivel económico no sucede, ¿no? En general, ¿no? ¿Cuál ha sido el gran riesgo de toda esta invasión? Que muchos de los acuerdos nucleares firmados desde SALT 1, se encuentran en peligro, ¿no? Hay poca voluntad de los países por extender acuerdos nucleares, por cosa que le conviene a Estados Unidos, desde luego, y a países occidentales para poder, ese factor diferenciador, poder compensarlo, ¿no? Porque Rusia tiene un poderío nuclear semejante a Estados Unidos. Entonces, estos tratados que están en vigor, hay muchas acusaciones de no cumplirlos y posiblemente corran el peligro ante las malas relaciones que hay en estos instantes entre Estados y Rusia que sí suceda. Una prueba de ellos es justamente lo que está ocurriendo con la central nuclear de Zaporilla, que es la central nuclear más cercana a Europa que se encuentra en riesgo. ¿Por qué? Porque los combates han ocurrido muy cerca, entre Ucrania y Rusia, muy cerca de aquí. En estos momentos, la central nuclear está dominada militarmente por Rusia, pero hay constantes ataques por parte de Ucrania de poder rescatarla. Que haya un accidente nuclear aquí debido a los combates sería una tragedia, no solamente para Ucrania y Rusia, sino también para Europa, porque hasta Europa llegaría los efectos de cualquier tipo de desgracia nuclear, ¿no? En general, como el caso de Chernobyl, ¿no? En general.
¿Cuál es el impacto demográfico? En primer lugar, veamos los refugiados, ¿no? Hay aproximadamente, hay una tendencia de llegar millones de refugiados en general, de que huyen de los países, aproximadamente 5 millones de refugiados que están buscando su seguridad, sobre todo civiles, ¿no? Que han ido a Alemania, Polonia, este es Alemania, a refugiarse, ¿no? Y también en el mismo Rusia. Ahora, ustedes dirán, bueno, este es un problema de Europa. No, también es un problema del mundo, porque son recursos que estos países occidentales tienen que gastar en estos nuevos refugiados que no estaban planificados. Y el impacto está justamente en países que son más pobres y que no tienen nadie que lo ayude a sus refugiados. Entonces, nuevamente, hay un desvío de fondos de países, de potencias occidentales, a atender estas emergencias, descuidando a los países desarrollados y en el tercer mundo, ¿no? En general. ¿Qué más tenemos? Ahora, no solamente también hay una ola también de rusos que salen del país, principalmente jóvenes. ¿Qué es lo que está sucediendo? En estas últimas 3 semanas, el gobierno de Putin ha llamado una convocatoria a tener 300.000 reservistas más, y los jóvenes rusos no se sienten identificados con este conflicto y temen ir a la guerra. Entonces han comenzado a salir también a países como Finlandia, Noruega, Suecia, ¿no? Polonia, saliendo del país porque temen que ser reclutados, ¿no? En general, ¿no? Entonces también hay una ola de refugiados, sobre todo jóvenes, a diferencia de Ucrania, que son civiles, sobre todo niños y mujeres y ancianos. En el caso de Rusia son jóvenes que escapan de la posibilidad de hacer un servicio militar que les lleve al frente de batalla, ¿no? ¿Cuál es el impacto político internacional, no? En primer lugar, la crisis energética, ¿no? Vean ustedes cómo es que Europa depende mucho del gas, ¿no? Entonces, una de las decisiones más polémicas que han habido es que la Unión Europea ha decidido no comprarle gas a Rusia. Entonces, recortar en sí. Ahora, esto tiene desde luego un incremento de impacto de objetivos que ya se tenían planificado. Una de ellas es las emisiones de la CO2, ¿no? Del carbón, por el consumo del carbón en el mundo, ¿no? El dióxido de carbono aumenta a nivel en general, y esto va justamente, no sé si pueden ver ustedes la curva de aumento, justamente contra los planes que ya se tenía por los tratados de París, ¿no? De poder descontaminar el mundo y consumir menos carbón o energías carbónicas, ¿no? A energías carbónicas se le llama a lo que es petróleo, a lo que es el mismo carbón natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no tengo gas, ¿qué tengo de alternativa? Europa ha comenzado nuevamente a mirar sus minas de carbón que ya las tenía cerradas o semicerradas, ¿no? Para poder consumir en vez de poder, ante la escasez de gas que está enfrentando, ¿no? Porque quieren cerrarle los caños de cualquier ingreso económico a Rusia como una represalia por invadir justamente Ucrania, ¿no? Y esto se ve en el mundo, ¿no? Hay nuevamente un repunte en este último año de las energías carbónicas, ¿no? Sobre la evolución de la invasión, y acá quiero señalar dónde se ubican justamente las muertes civiles, es justamente en la frontera de el área que está buscando ser anexada por Rusia, territorio reconocido por ucranianos, por la comunidad internacional y Ucrania, ¿no? Ahí son justamente estas zonas donde se producen justamente la mayor cantidad de muertos civiles rusos en general, ¿no? Y por otra parte,
acerca de la cantidad de soldados rusos que han muerto hasta en el conflicto, en este efecto demográfico, aquí hay una serie de discrepancias, ¿no? Muy marcadas. Mientras que los ucranianos indican que llega a 55.000 los rusos muertos en su territorio, por otra parte, el gobierno de Moscú solamente reconoce cerca de 6.000, 5.937. Hay una tremenda brecha entre lo que se considera baja. Ustedes dirán, ¿quién tiene la razón? Yo creo que ninguno de los dos, ¿no? Generalmente esto es un dato de propaganda que se hace para poder demostrar que se está ganando la guerra en sí, ¿no? Yo quiero volver aquí para poder pasar a las preguntas en la situación actual del conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? El conflicto nace más o menos 2 semanas. El gobierno de Moscú, Putin ha llamado a la convocatoria de 300.000 reservistas. Ahora, ¿por qué es importante esto y el efecto que está teniendo en Rusia? Hasta desde el inicio de febrero, hasta más o menos hace un par de meses, para la mayor parte de la opinión rusa, la guerra era algo externo. Está ocurriendo allá en Ucrania, ¿no? ¿Y quiénes están yendo? Están yendo los chechenos, un grupo nacional dentro de Rusia, están yendo otro grupito de por acá, soldados profesionales, pero bueno, pues no, está lejos totalmente del país, ¿no? Era algo externo que sí ya le comenzaba a afectar porque empresas estadounidenses se retiraban y occidentales también se retiraban de Moscú y comenzaban a sentir que ya no podían tener lo último de Apple, las tiendas comerciales, hasta McDonald's se fue, ¿no? Entonces, en ese sentido, se sentían una pegada ya económica, problemas económicos para poder tener cambios a dólares, a moneda extranjera. Pero bueno, me ajusto los cinturones y punto, ¿no? Pero desde hace 3 semanas, esta convocatoria a los reservistas ha causado un gran impacto en la opinión pública rusa, porque de ser una guerra que estaba lejos, ha comenzado a ser una guerra que se siente adentro de Rusia, porque tengo un hermano, un amigo, un primo, un cuñado, un conocido que ha sido llamado a recibir entrenamiento militar con miras a ir a Ucrania. Y esto sí ha comenzado a haber una ola de protestas en Rusia. Se calcula que la semana antepasada hubieron como 15 protestas en diferentes partes del país. Hay decenas, cientos, hasta algunos calculan miles de detenidos de todos aquellos que se oponen a la guerra. ¿Qué es lo que quiere Rusia ahora? ¿Por qué está apretando esta ofensiva, de tener mayores efectivos para atender la invasión en Rusia? Lo que ellos quieren y lo que está buscando, y mañana justamente va a haber una ceremonia, porque estas dos regiones, Donetsk y Lugansk, han llamado a, entre comillas, un referendo la semana pasada. Supuestamente el 98-99% de la población de acá decidió ser parte de Rusia. Por lo tanto, quiere que por lo menos Donetsk y Lugansk y luego Zaporilla y Gerson pase a ser parte del territorio ucraniano. Y aquí vayamos a las palabras de Putin. Putin ha dicho que cualquier ataque a territorio ruso va a ser considerado un acto de guerra y usaremos todas las fuerzas que tengamos para poder defenderlo. Entonces, no está hablando ya no está hablando de territorio que está fuera de acá de Rusia, sino está hablando ya al momento de incorporarlos a estos estados, está hablando de estas nuevas regiones que lo va a considerar ya ruso. Entonces, como ya lo considera ruso, entonces están atacando a Rusia, ahora territorio ruso. Esa es la jugada que está haciendo Putin en estos momentos para poder
decir que está defendiendo su territorio, pero en primer lugar tiene que reconocer a Donetsk, a Lugansk como parte de su territorio. Moscú lo reconoce, pero no hay país en el mundo que lo reconozca. La comunidad internacional ni las Naciones Unidas ya dijo que no lo va a reconocer, porque son pues referendos hechos bajo una invasión militar, ¿no? Sin ningún tipo de garantías, ¿no? En general. Y es sido reconocido todo este territorio como parte de Rusia en general, ¿no? Entonces, ahí sigue sus planes, Rusia, de poder dividir Ucrania en dos territorios, ¿no? En general. Todo este territorio para poder comunicarse. Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson para poder llegar hasta Crimea, ¿no? Entonces, como este corredor ante esto que es importante para llegar al Mar Negro, ¿no? Entonces, estratégicamente, así quiere dividir a Ucrania en general, ¿no? Cosa que el presidente Zelensky no lo acepta, ¿no? Ha dicho que va a seguir luchando porque es territorio ucraniano con mucha razón, y es apoyado por efectivos militares, por armas de la OTAN, ¿no? De Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, ¿no? En su lucha, que ha podido justamente equiparar lo que pensaba que iba a ser la guerra. Rusia pensaba que iba a ser una cuestión de semana el conflicto y ahora se ha expandido y le está causando ya problemas políticos internos al gobierno de Moscú en general. Una segunda consecuencia es la consolidación de este nuevo bloque, o mejor dicho, ya era un bloque, pero ya se está consolidando más entre China y Rusia. China ha tolerado y ha apoyado la decisión de Putin de poder expandir su territorio, ¿no? Y la comunidad internacional le está haciendo recordar a China entonces que Taiwán sería lo mismo, ¿no? Cosa que China dice que no, desde luego, ¿no? La idea es que están consolidándose para que no haya un país que domine el mundo, según ellos, que es unipolar, un mundo unipolar. Lo que quieren ellos es un mundo multipolar, ¿no? Entonces, el principal bloque sería la alianza entre Rusia y China, que podrían unirse a otros países, como vamos a ver, ¿no? También aparecen nuevos bloques mundiales, ya esto es en el lado del Pacífico. Acaba la alianza de los 4 países entre Estados Unidos, Japón, India y Australia para poder contrarrestar la influencia de China en el Pacífico, ¿no? Y esto es algo muy reciente, ¿no? En general, ¿no? Quieren contrarrestar el creciente influencia de China en el Pacífico, ¿no? En general. Y también desea, otra consecuencia, es que quieren depender menos de la compra de petróleo a Rusia, ¿no? Y esto tiene un efecto inmediato en la región, porque para comprarle menos petróleo a Rusia, ¿de dónde va a sacar Estados Unidos petróleo? Es cierto que es el país que tiene mayor cantidad de reservas, pero ellos prefieren comprarlo a terceros países. Entonces, por ejemplo, había un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, levantando todas las prohibiciones que tenía porque quiere comprarle Estados Unidos petróleo a Venezuela, ¿no? Entonces, ya políticas de democracia y derechos humanos quedan al margen cuando hay intereses de Estado, ¿no? Y quieren comprar petróleo a Venezuela, por eso es que ya está esto, entre comillas, Biden tendría que tolerar un gobierno de Chávez que no lo quiso reconocer, ¿no? En general, ¿no? Perdón, de Chávez no, de Nicolás Maduro, ¿no? De Venezuela, ¿no? Entonces, todo tiene su costo en general para Estados Unidos. Tiene costos políticos el haber decidido boicotear a Rusia, ¿no? Y cambios dramáticos a nivel político, ¿no? Aquí quiero concentrarme unos minutos, ya en la parte final de la exposición, para hablar acerca de qué ha cambiado en el mundo, ¿no? Como las conclusiones. Hay una palabra que vamos a tenerlo presente y lamentablemente va a continuar, que es el tema de la palabra incertidumbre. Incertidumbre económica, incertidumbre política, de aquello lo que pueda suceder. Creo que es
la palabra que puede resumir de aquí para adelante lo que puede ocurrir en el mundo, ¿no? Nada es ajeno, todo puede suceder, las opciones políticas, económicas, sociales están abiertas, ¿no? Entonces, creo que el mundo tiene que acostumbrarse a vivir con la incertidumbre, ¿no? Lo segundo es que, como hemos dicho, porque hace el impacto de la pandemia, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ahora la invasión rusa a Ucrania lo que va a hacer es agudizar más la situación económica mundial. Y eso va a afectar directamente al Perú, ¿no? Porque si tiene menos crecimiento China, como va a tener este año, menos crecimiento Estados Unidos y menos crecimiento Europa, Perú como vendedor de materias primas va a tener menos ingresos, ¿no? Lo que algunos analistas estiman que un escenario optimista, podemos decir que la fabricación de autos a electricidad se va a demandar mayor cantidad de minerales, que acaban de hablar de que son 12 los minerales que se van a necesitar, que el Perú los tiene, y que sería muy importante que esto pueda compensarse una mayor, ante la baja de la demanda, sobre todo aumente el precio del cobre y pueda compensar en cierta manera. Es por la transformación que está teniendo la industria automotriz, ¿no? Ese es un escenario optimista que muchos analistas están hablando en la actualidad, ¿no? Si hay un efecto en Europa, yo creo que la está teniendo Alemania, ¿no? ¿Por qué Alemania? Porque Alemania, su misma constitución política les prohibía tener un ejército grande, y lo que ha ocurrido con la invasión de Rusia a Ucrania ha encendido las alarmas de emergencia de Alemania, y hoy Alemania comienza a armarse. Y es una cosa que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Su presupuesto militar está incrementándose, y con gran consenso de la sociedad, ¿no? Ellos no pueden mantenerse desarmados ante una situación que ellos consideran una amenaza, como que Rusia, después de Ucrania, quiera invadir tal vez algún país de Europa Oriental, o tratar de redefinir sus fronteras nuevamente, como ocurrieron durante la Guerra Fría. Por eso es que la política pacifista de Alemania se encuentra tremendamente en peligro, ¿no? Hay la expansión de la OTAN. Hoy países como Suecia, Finlandia y algunos países bálticos están pidiendo ingresar a la OTAN como ya actores fijos. Antes estaban dudando, no lo querían. Había acuerdos, hay un acuerdo que se denomina la finlandización de las relaciones entre Rusia y la comunidad internacional, aludiendo a un acuerdo que tenía Rusia con Finlandia para hacer neutral, ¿no? Entonces, yo no te invado, Rusia dice no te invado en tanto que seas un país neutral, ¿no? Pero parece que ahora quiere dejar esa política y afiliarse a la OTAN, ¿no? Como una manera de protección militar, ¿no? Ante un avance de Rusia, ¿no? Hay una agudización del hambre, ya ha habido muchos organismos dentro de la FAO que han visto que se ha incrementado el riesgo de crisis alimentaria, inclusive en el Perú. Hay una nueva crisis de migración, ¿no? Sobre todo en el mundo en general, porque los recursos que estaban destinados para países, para problemas migratorios en países en desarrollo, ahora tienen que ser enfocados ante la invasión ucraniana, ¿no? Y eso es en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo se está consolidando un nuevo bloque mundial para contrapesar a Estados Unidos y países orientales. Estaba formado por Rusia, China y tal vez Irán, por eso pongo signo de interrogación. Si esto va a conformarse un nuevo bloque, China y Rusia, que antes se miraban con recelos, ahora hay muchos ejercicios militares conjuntos y compromisos comerciales que darían a esto como producto
un nuevo bloque muy sólido entre estas dos potencias mundiales para enfrentar a Estados Unidos. Bueno, siendo las 18:50, creo que he cumplido más o menos los 45 minutos que había planificado, y daríamos paso a las preguntas. Perfecto, perfecto. Enrique. Sí, perfecto. Por favor, les ruego a los participantes que si quieren hacer sus preguntas a viva voz o que las hacen por el chat, ¿no? Creo, no sé si nos han habilitado, entonces está el chat para poderlas leer y el expositor las va a ir absolviendo conforme van llegando. Entonces, Fabián, tú dirías que estamos frente a un porvenir bastante gris, ¿no? Por lo menos en este año y el próximo, ¿no? Ahí Sí, tenemos bueno, una pregunta. ¿Usted cree que puede llegar a haber una crisis mundial por el detonante de la guerra? bueno, ya la hay, ¿no? O sea, yo creo que ya existe esta crisis mundial, ¿no? Y eso lo hemos reflejado en varios sentidos, ¿no? Crisis alimentaria, porque tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de fertilizantes, ¿no? Que vendían inclusive al Perú en forma normal, y que ahora hay una crisis que se va a reflejar en la producción agrícola en el mundo, ¿no? También en los precios de algunos productos como el gas, ¿no? Menor recursos para problemas como la inmigración. Entonces ya hay una crisis mundial, se ha recortado varias veces el crecimiento económico mundial, ¿ya? Como producto de la guerra. Entonces ya podemos hablar de una crisis que, desde luego que hay países que tienen mayores posibilidades de poder enfrentarla, y hay otros países como el Perú que la tienen menos, ¿no? Por ser un país muy pequeño y dependiente, ¿no? De muchos productos y no industrializados. No tenemos, por ejemplo, la producción de fertilizantes que se pensaba que podía hacerse en el sur, en Arequipa, había un proyecto en el gobierno de Humala que no prosperó, ¿no? Justamente a base de gas, abastecernos de nuestros propios fertilizantes químicos, que tanto hoy lo necesitamos en el Perú, ¿no? Entonces dependemos de la venta extranjera, que con tan poco éxito se ha podido hacer el presente gobierno. Gracias, Fabián. Otra pregunta, por favor. Aprovechemos que el doctor nos está regalando este tiempo precioso en su agenda bien apretada, o sea que... A ver, creo que acá hay algunas preguntas escritas, Sí, que puedo yo estar, bueno, ya, me dice muy perfecto. didáctico, ya. ¿Cree que esta crisis puede ser una oportunidad para alejarse de los combustibles fósiles? Bueno, creo que ha sido todo lo contrario, ¿no? Porque al momento de que hay una escasez de gas en Europa, van a tener que, y ya han dicho muchos países, sobre todo Alemania, que van a tener que recurrir nuevamente a los combustibles fósiles. Y el gran perjudicado de esto va a ser los acuerdos de París, ¿no? Donde se había proyectado recortar justamente la emisión de CO2, el dióxido de carbono, ¿no? En el mundo. Entonces, en vez de depender menos de los fuentes de energía carbónica, como el petróleo, como el mismo carbón natural, etcétera, el gas, ¿no? Que, estamos ahora a merced de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es totalmente lo inverso, ¿no? O sea, no estamos más enfocados, sobre todo en Europa, de no cumplir los estándares y lo proyectado en el Acuerdo de París, ¿no? Cosa que sería muy lamentable, ¿no? Porque estamos tratando de salvar nuestro mundo al evitar un fuerte calentamiento global que nos va a afectar a todos. Gracias, Fabián. Una última pregunta, a ver, la del estribo, una pregunta ya. Es que creo que se había mencionado olvidar un dato importante sobre
sobre el colapso de la Unión Soviética. Era bien rápido, o sea que cuando Ucrania se decidió de independizarse de la Unión Soviética, ellos tenían un montón de bombas nucleares que eran parte de la Unión Soviética, así que en Ucrania decidió devolvérselas a Rusia, o creo que a la comunidad internacional era, y a cambio el trato era que Rusia nunca iba a invadir a Ucrania. Solo quería decir eso, que era un pedazo de información importante que creo que se había olvidado. Sí, Ucrania tiene centrales nucleares, ¿no? Desde luego que como parte de la Guerra Fría habían desplazado misiles nucleares a territorio ucraniano, pero eso era bajo dominio de Moscú, ¿no? O sea, Moscú siempre tuvo el dominio de las armas nucleares en todas las repúblicas soviéticas. Terminado la guerra en general, esto retira, y claro, y tiene que tener un orden, porque imagínate que un Estado soviético tenga armas nucleares, tenga una bomba nuclear y lo venda al mejor postor, ¿no? Eso es un peligro de la seguridad internacional. Lo que sí quedó, por ejemplo, en Bielorrusia eran aviones de combate modernos, ¿no? Los famosos Mi-29 que fueron vendidos al Perú en el gobierno de 1997, 98, ¿no? En el gobierno de Fujimori, ¿no? Cosa que nos fue mal con este negocio porque al momento de pedir repuestos a Rusia, Rusia lo que dice, ustedes le han comprado a Bielorrusia, pídenle los repuestos a Bielorrusia. Y nos fregó porque tuvimos que buscar un acuerdo y comprarle más aviones a Rusia para poder recibir respuesta, ¿no? Y lo que hacía Bielorrusia era simplemente librarse de lo que había quedado de las armas durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces todavía es nuestra principal arma de combate aéreo, ¿no? Ha pasado ya ¿cuántos años? Han pasado más de 25 años y sigue siendo nuestra principal arma de combate aéreo, ¿no? En general, ¿no? Entonces, armas nucleares no, pero sí armas convencionales quedaron regados por todas partes. Muchas gracias, Fabián. Verdaderamente has llenado un vacío que teníamos, sobre todo tan ordenado, con tantos cuadros, y hemos estado muy a gusto, hemos podido saldar esa deuda que teníamos para conocer bien este gran tema que penosamente se va a seguir desenvolviendo, ¿no? Entonces, como tú verás, este tema nosotros quisiéramos que se acabe, pero no va a ser así, no es de voluntades, sino que es de países, de intereses, de mezquindades, de grupos. Muy reconocido, que quisiéramos darte un aplauso virtual, y esta es una actividad que la realiza Modusil y Sistema de Bibliotecas. Le damos las gracias a Susana, le damos las gracias a Mónica y le damos las gracias sobre todo a nuestro expositor, que ha sido súper generoso con su agenda tan apretada cuando lo contacté para que pueda conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y ya saben, el próximo mes seguimos con los jueves culturales. Gracias, Fabián. Gracias a todos ustedes. Muy reconocido, de verdad. Muy reconocido. Gracias, Fabián. Muy amable. Gracias a ustedes por dejarme comunicar con ustedes. Hasta la próxima. Nosotros. Chao. Gracias.